de las elecciones. Pero lo sumamos ahora a Federico Pastrana, gracias, economista, por venir, para hablar de la situación económica. Particularmente había una cosa a mí que me generaba como mucha inquietud y ganas de conversar, que era el tema salarios. Porque efectivamente, por más de que el gobierno no lo reconozca, la realidad lo que le está pasando a muchos es que no les alcanza la plata. Por más de que la inflación sea más menos o haya estabilidad de precios en ciertas cosas, cada vez alcanza menos, digamos. Eso es lo que sucede porque los precios están altos en relación a nuestro salario. Tanto pienso para trabajadores formales que están en convenio y que están aglomerados en una paritaria y demás, pero paritarias efectivamente pisadas por el gobierno, como mucho más trabajadores informales que tienen incluso una situación más conflictiva. En relación a los salarios, ¿vos cómo lo estás viendo? Porque además aprovecho para decirte, vos hiciste una publicación en relación a comercio, por ejemplo. Una de las más importantes, que era por debajo de la inflación, como viene siendo con la mayoría. Sí, bueno, efectivamente, lo que nosotros estamos viendo es que el año que estamos transcurriendo, y de hecho es algo que nosotros escribimos en enero, ¿sí?, desde la consultora, es que el 2025 va a ser muy diferente a lo que pasó en 2024. Básicamente porque en el segundo semestre de 2024, en la última parte de 2024, lo que había pasado es que los salarios se recuperaron. Que efectivamente se habían recuperado y se habían recuperado con fuerza. Eso explicado básicamente porque la inflación bajó mucho, ¿sí? Había logrado el gobierno bajar la inflación con un ancla salarial, pero también con un ancla cambiaria que había permitido, con una cantidad de dólares que habían provenido del financiamiento comercial y del blanqueo, habían logrado bajar la inflación rápido. Lo que pasa es que entre octubre y febrero la inflación dejó de bajar. Entonces, como la inflación dejó de bajar y el ancla salarial seguía, es decir, los salarios seguían negociándose cada vez más bajo, claro, en términos nominales, quedaron debajo de la inflación. Y lo que pasó en enero, entre diciembre y enero, es que la gran mayoría de las paritarias negociaron por debajo del 2%. Sí. Entonces, claro, la inflación no solo no bajó del 2%, sino que en marzo dio 3,7%. Y en abril va a dar otro número que va a estar o cerca o arriba de 3%. Mirá, eso te configura un escenario en donde, ¿qué es lo que se ve en ese gráfico? Acá tenemos el gráfico. Fíjate cómo... Esto es comercio, ¿no? Eso es solo comercio. Sí. Cuando vos ves, fíjate cómo sube la línea, en un momento eso es lo que negocian, entonces logran recuperar un poco y ahora están ahí abajo, habían empezado a bajar y fíjate lo que están negociando ahora. Ahora están en una situación en donde se les cayó 3 puntos el salario real entre la última paritaria y marzo, ¿sí?, o abril, y cuando tienen que negociar en abril, claro, ellos quieren recuperar un poco lo perdido. Fíjate que tratan de recuperar los 3 puntos que perdieron, que sería la línea roja. Pero el problema es que el gobierno le dice, no, yo no quiero que firmes eso, yo quiero que firmes en torno a 1 y que no recuperes. Claro. Entonces, en un cálculo que nosotros hacemos de la consultora, decimos, bueno, mirá, si no recuperan, no ponen la suma fija que los ayuda a recuperar, van a la línea amarilla. Y si firman una paritaria del 1%, se van ahí abajo. Claro. Con lo cual la discusión salarial hoy, en comercio, que es la paritaria más importante del país, pero que también una de las significancias que tiene hoy es que la paritaria que hoy abrió y está en negociación, después de un periodo en donde empezaron a haber conflictos. La UTA, ¿sí?, transporte, el paro de transporte, tenemos el paro que iba a haber de la UOM, ¿sí?, metalúrgicos, gremios muy importantes que están en conciliación obligatoria. Es un escenario en donde empezó a haber más conflictividad laboral, sí, porque se tenían que renegociar los salarios en el marco de una caída salarial. Entonces, ¿qué hace el gobierno ante eso? No quiero que recuperes. Y ahí es donde estamos parados hoy, en una semana que fue convulsionada, no solamente porque tenés la paridad de comercio algo trabada, ahora podemos meternos un poco más, a donde está, por qué está tan enquilombado el gobierno y qué es lo que pasó puntualmente, pero vos tenés un escenario generalizado de conflictividad en términos de las paritarias, cosa que hasta ahora nunca había pasado. Solamente había pasado un poco a principios de año con la paritaria de comercio, no sé si te acordás, en donde el gobierno aprieta, de hecho le dice a Moyano explícitamente, no tenés, y el gobierno termina cediendo y se destraba. Pero ahora estamos en un escenario distinto en donde todos están cayendo. Desde que asumió, ¿no está el gobierno pisando paritarias o diciendo hasta acá este es el porcentaje, hasta el 1, el 1,5? ¿No pasó eso desde el inicio? Claro, lo que pasa es que en el inicio vos tenías la inflación en 25%. Sí. Entonces, si vos y después pongamos un número para ser más didácticos. A veces fue el primer retraso, ¿no? Digo también, claro, la devaluación cuando apenas asumió Milei fue el primer retraso importante de los salarios, que vos decís, después de a poco iban acercándose al nivel de la inflación. No, pero ¿por qué? La clave es esta. La clave es que bajaba la inflación. Entonces, si vos negociás
cuando la inflación es 6%, Sí. y el gobierno te dice, no quiero que tengas aumento más del 6%, Sí. entonces vos negociás 5, suponete, y la inflación termina siendo 4, porque baja la inflación a lo largo de esos 3 meses que negociaste. Ahí vos empezás a ganaste. recuperar. Ahí recuperaste. Y eso es lo que estaba pasando. La inflación iba bajando y los salarios recuperaban a pesar de un ancla salarial, a pesar que decían, negocié por debajo de la inflación de hoy. Como mañana la inflación es más baja y recuperaban. Entonces tenías un proceso que nosotros llamamos ancla salarial virtuosa, o que vos tenés recuperaciones reales, ¿sí?, del poder adquisitivo, cosa que pasa muy pocas veces, pero estaba sucediendo. Sí. Ahora tenés y nosotros decíamos en enero, decimos, che, mirá, ya hace 5 meses que la inflación se estabilizó y el gobierno empezó a hacer una pauta salarial muy exigente, decíamos Claro. en enero y febrero. Claro, cuando sale el número de marzo directamente dijimos, che, mirá, acá tenés un escenario en donde ya en marzo caen los salarios negociados generalizadamente y en abril va a haber conflictividad. Bueno, efectivamente, en abril Es lo tenemos que está conflictividad y pasando. estamos en mayo, en donde muchos que tenían que negociar en abril no negociaron. O sea, vos tenés gremios que hoy deberían estar negociando, que no cerraron aumentos en abril. Lo ves en comercio, pero tenés un montón de otros gremios que o no tuvieron aumentos en abril o tenían en abril y ahora en mayo no tienen nada. Entonces está como Está ahí. en una pelota y el gobierno está como en una encrucijada muy cerradita. Esperanos un minutito. Hacemos una tanda muy cortita y hay más preguntas.